Hola, hola, hola. Buenas noches. A ver, ahí están avisando. A ver si se van uniendo. Ay, perfecto, ahí se van uniendo. Hola, Pía, ¿cómo estás? Hola, chicas de Espacio Psicopé. Hola, Mechi. Buenísimo. Bueno, vamos a ir esperando a Paola, a Pao, para mí, Pao. Vamos a hablar de este tema que creo que a muchos de los que están acá les va a interesar, porque bueno, la cuarentena también nos trajo nuevas... ¡Hola, Luli! Un montón de gente linda que se va uniendo. Vamos a estar hablando sobre cuidados de la voz en cuarentena. ¿Sí? Cómo esta pandemia nos modificó un montón de hábitos, entre ellos nuestro modo de trabajo, ¿sí? Y cómo esto impacta en nuestra voz. Así que nada, la invité a Pau, que es una gran profesional. Ahora cuando se una, la voy a presentar como corresponde. Además de ser una gran colega especializada en voz, es una gran amiga y conozco todo su recorrido, su trayecto. Eh, por eso la invité a poder charlar de este tema con ustedes. A ver, Pau. Todavía no te veo, a ver. A ver. Si Pau me... Ahí está, ahí está. Ahí está Pau. A ver, Pau. A ver si ahí se une Pau. A ver. Esto de la tecnología en vivo, a veces. A ver si Pau se une de nuevo. A ver, Pau, espero no hacer papelones con esto. Soy muy aparato con el tema de la tecnología, así que puede que falle. Ay, cuántas chicas, cuántos se están sumando, qué lindo. Hola. Ah, hola, Ay, a ver Pau. para qué estoy. A ver, Acá. ahí está, Eh, bien, buenísimo, bueno. Bueno, acá ¿Cómo se van estás? sumando. Muy bien, Pau. Muy bien, muy contenta de que estés acá. Era algo Ay, que yo también. teníamos Pendiente ganas hace de un hacer montón. esto. Hace un montón, muchísimas ganas de hacer esto. Y bueno, por suerte hoy ya te tengo acá. Voy a ver si ahora te voy a presentar como corresponde a toda la gente que Dale. se está sumando. Así que bueno, nada, está la licenciada Paola Fontana Noria, es fonoaudióloga de la Universidad de Buenos Aires, es especialista en voz artística, es entrenadora vocal, es docente de técnica vocal de actores, es cantante. Yo conozco su camino, tengo la dicha de tenerla como amiga, pero también de conocer su recorrido y la gran vocación lo gran profesional que sos, todo lo que te has formado y te seguís formando permanentemente. Y nada, y el carisma que tenés, que para mí es súper importante en lo que es técnica vocal, en lo que es vocal, el carisma y que seas un profesional de la voz que experimentás todo en tu propio cuerpo, que creo que eso es fundamental. O sea, como que eso te hace tan amplia, tan completa. Nada, obviamente Bueno, que, bueno, sos mi amiga, muchas pero gracias. tengo que decir la verdad, tengo que decir la verdad. Realmente eso es fundamental en un terapeuta que se dedica a vos, o sea, es súper importante. Así que bueno, Sí, nada, vamos a ir charlando sobre el tema que hoy nos convoca, que bueno, la vos voz. me irás Dale, guiando, que sos la dale, especialista, dale. pero bueno, no sé por dónde querés Bueno, muchas arrancar, gracias. Qué presentación. Muchas gracias. te Gracias lo por la mereces. oportunidad de poder compartir esto con vos y obviamente te admiro y nos conocemos desde el primer instante que empezamos fonoaudiología, No desde el digas los primer acto. años, no digas los años que no, nada, Claro, ya sabe hace que un ratito, hace hace un un ratito, ratito, pero bueno, desde el primer acto de fonoaudiología donde teníamos que cantarte, ¿verdad? Así sí. que bueno, Vos ya bueno, cantabas bien, en esa época ya cantabas bien. O sea, yo iban los daba nervios, lástima. iban los nervios de entrar al acto y decía, había que cantar. Pero bueno, buenísimo, y hace Sí, mucho sí, que compartimos no solo la profesión, sino la vida, así que gracias. Y sí, bueno, hoy tenemos la oportunidad de hablar de la voz con mucha data de sobre todo este momento que estamos viviendo, que hay sí. mucha gente con la voz cansada. Mm, Entonces, si pensamos en la voz, hay tres puntos, o sea, es multifactorial la voz, ¿no? mm, Pero tiene que ver mucho con, no solo con el funcionamiento de las cuerdas vocales y del cuerpo en general, de la postura, sino también sí, con las emociones y con la alimentación.
¿no? Entonces, esos 3 puntos todo el tiempo están circulando y la voz está en movimiento constante, o sea, nosotros estamos respirando y estamos parados de una manera o nos estamos moviendo de alguna manera, aunque estemos quietos, siempre hay movimiento interno. Y por otro lado, también hay emoción, porque la voz es única y es nuestra huella digital, ¿no? Que no hay una igual en el mundo a nuestra propia voz, y a su vez se va modificando con las emociones, porque nosotros si estamos tristes, si estamos contentos, ¿no? Si ahora, por ejemplo, con la cuarentena, si las emociones van fluctuando y la voz se afecta, ¿no? Por otro lado, lo que nos afecta también en esta cuarentena es que nos cambió absolutamente toda la rutina, en donde los movimientos que tal vez si teníamos mucha actividad física, o si no teníamos actividad física, simplemente con salir, tomar un colectivo, ir a caminar, todas las actividades de movimiento están ahora reducidas. Sí. Y por otro lado, la utilización de las pantallas absolutamente para todo, ¿no? Sí. Entonces, ese es un temón, Claro. ¿Te acordás que cada tanto te comento esto de que utilizar la voz para comunicarnos permanentemente, para trabajar, o sea, bueno, vos nos contarás bien cuál es la sobrecarga que genera en la laringe esto, ¿no? Porque realmente yo siento que después de 3 pacientes o 4, o sea, tampoco es que estoy todo el día trabajando, estoy agotada. No me quedo difónica porque trato de usar todo lo que vos me enseñaste y lo que teóricamente aprendí en la facultad, pero que no es fácil. Sí. Pero realmente eso impacta un montón sumado a nuestros días, a los cambios que experimentamos en la cuarentena, porque, como vos decís, las emociones están ahí a flor de piel. Pero bueno, no quería irme de tema pero las pantallas son un tema, creo que en varios, o sea, supongo que muchos... Sí, nuestros movimientos se reducen a un cuadrado, ¿no? Entonces, digo, hay un cuerpo que antes teníamos más en movimiento y ahora es como que todo lo que yo quiero comunicar lo tengo que volcar en un cuadrado, sea más grande o sea más chiquito. Entonces, pasa algo similar cuando hablamos mucho por teléfono, ¿no? Que el cansancio de la voz es mayor porque hay un montón de cosas que nosotros compensamos desde la voz que tienen que ver con el lenguaje corporal, ¿no? Y con lo no verbal, ¿no? Entonces, ahora está todo en la voz. Y por otro lado, los descansos, porque si bien no salimos o no tenemos esos tiempos de ir y venir del trabajo, hay algo de los tiempos que no están, los tiempos de descanso, ¿no? Porque no hay horarios, o sea, en todo el tiempo te están llegando mensajes, todo el tiempo tenés actividad, entonces hay pocos tiempos de descanso, que es fundamental para la voz y para el cuerpo, ¿no? Cuando hablamos de la voz, hablamos de un cuerpo en general, ¿no? Porque cuando el cuerpo está cansado, la voz también repercute y está cansada también, ¿no? Entonces se modifican, como te decía antes, los movimientos del cuerpo, las emociones y por otro lado la alimentación, ¿no? Que si bien estamos en casa, no es solo lo que comemos, sino también cómo comemos, ¿no? Que tal vez no nos dedicamos solamente a comer, sino que mientras estamos comiendo, estamos mirando la tele o el celular o la compu, y todas esas emociones y todos esos nervios o estrés los vamos digiriendo así, ¿no? Entonces trae trastornos que tienen que ver con la alimentación, con el reflujo, el cuidado de qué alimentos estamos consumiendo, ¿no? El tema del alcohol, Pau. El abuso del alcohol en este momento en la cuarentena. Claro, que para relajar, que obviamente no lo podemos prohibir, pero digo, para relajar la gente toma y bueno, eso estimula un montón el reflujo gastroesofágico, que lo que hace es aumentar la irritación de las cuerdas vocales, no solo el tubo digestivo, sino la irritación como las carnes, como el abuso de las carnes, de las harinas, está todo el mundo cocinando y está buenísimo, pero hay que tener un cuidado de qué cosas comemos y cómo las comemos. Y cuando digo cómo las comemos, ahí no solo tiene que ver el tipo de alimentación, sino cómo masticamos, ¿no? Porque lo rápido que comemos. Exacto, ¿sí? Entonces es como que tragamos en vez de masticar. Y eso influye no solo en la digestión, sino también en cómo articulamos y cómo vamos a usar la voz. Y ahí se pone en juego la lengua y la función en relación de la lengua, de la postura y la respiración, ¿no? Porque una lengua que tiene poco movimiento y que no está acostumbrada a triturar, a moverse, a deglutir, no segrega saliva dentro de la boca, influye en la digestión, pero también vamos a tener una lengua alta y por ende una laringe alta, ¿no? Cuando hablamos de lengua, esto para todo el mundo, nosotros lo sabemos, pero
la lengua está justo pegada a la laringe, ¿no? Esta es la laringe, esta es la lengua, ¿sí? Entonces, cuando una laringe está alta, sea porque hacemos mucha fuerza para hablar, o sea porque se conjugan las dos cosas, que hay poco movimiento en la deglución, está alta, ¿sí? Entonces, cuando nosotros queremos hablar, forzamos la voz. También se juega esto de la postura, ¿no? Que yo te quiero, como toda la intención y la emoción, que se acercan a la pantalla, Yo ¿no? vivo acá, Pau, con mis pacientes, es una cosa que digo, pero que yo me acerque acá, no me van a tocar. Claro, uno está tan acostumbrado, con los chicos especialmente, bueno, seguramente acá habrá un Exacto, montón de terapeutas que trabajan con niños, que les debe pasar lo mismo que a mí, que querés traspasar la pantalla porque querés tratar de tener el contacto más menos parecido a lo que tenías antes, que no, claramente claro. no lo Pero es, bueno, pero bueno, es ahí es donde se complicado. juegan las emociones, ¿viste? Entonces es como, bueno, todo se sube acá. Entonces Sí. perdí el peso, perdí el eje, perdí el Mm, peso hacia los isquiones, ¿no? Como hacia el suelo pélvico, que es súper importante al mm, momento de hablar, de emitir, de cantar, ¿no? tal Entonces es cual. como que nosotros estamos sentados y tenemos que tener una conciencia de la base, ¿no? Para que la respiración pueda ser baja, ¿sí? Si Sí. no, se sube la respiración, se sube la tensión, la lengua, y ahí ya es muy difícil poder dominarlo y poder concientizar, porque ya cuando empecé a hablar acá arriba, ya es más difícil poder bajar. Entonces tengo Tal que cual. tener todo el tiempo un automonitoreo y una conciencia de mi cuerpo, de mi voz, de mi columna, ¿no? Entonces, una de Mm. las cosas que podemos aplicar, yo sigo, ¿eh? No sé si hicieron Sí, preguntas, sí, pero sí, sí, sí. vos No, parame. vayan preguntando, ¿no? Está súper interesante. La verdad es Eh, que todo esto es difícil, hay veces que nos olvidamos, bueno, yo más o menos sabiendo algo del tema, sin embargo, me cuesta mucho manejar el tema de la postura y es algo que realmente influye un montón en la voz. ¿Cómo claro, hacer digamos, hacer esas pequeñas modificaciones y ayudarnos a poder cuidar? ¿Cómo, decinos más o menos algunas claro. ideas? Digo, cuando hablamos de postura, a veces bueno, uno piensa que, bueno, todo el tiempo tiene que estar rígido o duro o erecto, y no, en realidad todo el tiempo el cuerpo está en movimiento y está buscando movimiento, ¿no? Porque estamos acostumbrados a eso. Pero sí Bien. que el cuello, la cabeza y la columna estén alineados, ¿no? Mm, Como buscar como una alineación, ¿no? De perfil, cosa de que pensemos que son tubos respiratorios en donde tiene que circular. Y si yo modifico alguna parte de la columna mm, al cuello y la cabeza, ¿sí? Se aprieta toda esa zona y va a salir con esfuerzo, ¿no? Entonces tengo que buscar alinear toda esa zona. Puedo modificar el apoyo, me puedo cruzar de piernas, siempre que tenga en cuenta el suelo pélvico y los isquiones, ¿no? El apoyo. mm, Ahora, si estoy en ujú. una silla, yo ahora, por ejemplo, estoy cruzada de piernas como indio, pero y me pongo algo, un almohado más alto para que los isquiones queden más altos y eso ayuda a que la columna esté alineada. Si estoy Bien. sentada en una silla, levantar un poquito, no sé, banquito o un Mm, cajoncito, cosa que los pies queden un poco más altos y eso bien, también ayuda a alinear la columna. Y por otro bien. lado, otra cosa súper importante, que eso pasa muchas veces cuando usamos el celular, ¿no? Que la cabeza está así Sí. y está como apretando absolutamente todo el cuello, ¿no? Mm, Entonces, buscar que siempre la pantalla que estoy utilizando esté a la altura de mi vista, ¿no? Entonces, mm, son cosas que yo tengo que reacomodar cada vez que comienzo una videollamada, cada vez que comienzo una clase o lo que tenga en relación a una mm, pantalla, ¿no? Así como bien, cuando leo un libro o leo lo que sea, siempre lo tengo que tener a la altura de la vista, si no, se modifica toda la postura y eso modifica la voz, ¿no? claro. Bien, Eh, Así bien. como corregimos esto en relación a la postura, también el tema del sonido, ¿no? Porque en relación a la voz se ponen en juego todos los parámetros, ¿no? Porque también esto que Ujú, me decía, se modifica la postura, pero también a veces la intensidad. Y sí, nosotros estamos teniendo, si hay algo que tenemos a favor, y desde lo positivo, es que tenemos claro. micrófono, tenemos amplificación del Tal sonido, cual, ¿no? Que a veces tal cual. funcionan mejor o peor, pero funcionan, ¿no? Sí, Entonces eso juega a nuestro favor y lo que vamos a hacer al principio de la llamada es regular eso, ¿no? Porque no todos son iguales, entonces no todos me escuchan de la misma manera, o a veces es muy fuerte y también tenemos que cuidar los oídos. Entonces mm, voy a regular como hicimos nosotras cuando empezamos. Bueno, ¿me escuchás? Listo, regulamos el bien. volumen y ahí ya sabemos que en Hablas ese en ese volumen tono, estamos en ese bien. volumen. Claro. Claro, bien. Pero a veces esto, ¿no? La emoción y la intención es Sí, como que arranco como si estuviera dando una clase para claro, muchos y estoy acá y es chiquito. Entonces, sí, eso lo tengo a favor, ¿no? Entonces, trabajar una intensidad un poco más baja, abrir mm, un poco más la boca, ¿no? Darle espacio a las vocales,
¿sí? Que eso me va a favorecer el descenso de la lengua, ¿no? Y va a haber mucha más comodidad que si estoy ahí tensionando y está todo hacia arriba. Por otro lado, vos parame, Juan, porque ya arranqué con una está re moto. interesante, re interesante. Y también otro tema es el tema de las inflexiones que nosotros, por ejemplo, utilizamos con los chicos. O sea, Tal esto cual. de los cambios de voces. Bueno, yo tiendo a hacer cambios de voces muchas veces en algunos momentos con mis pacientes, no demasiados, pero bueno, para mantener la atención a veces con los chicos, apelás a ciertas cosas que por ahí no son tan buenas para nuestro órgano vocal. Pero bueno, Claro. ¿qué recomendás con el caso de los chicos? O sea, esto que nos comentás, del tema de tratar de mantener la intensidad con respecto a los Sí, cambios. la intensidad es fundamental, porque eso es lo que hace que, o sea, yo puedo imitar una voz, pero si está bien colocada y si calenté la voz previamente, ese es otro Bien, tema, no pasa nada. Y después tengo que relajar y listo. Ahora, si yo estoy a una intensidad muy alta y no me estoy dando cuenta y estoy haciendo mucho esfuerzo, ahí sí me puedo lastimar, ¿sí? bien, Por otro lado, yo lo que recomiendo es periodos de descanso cada 45 minutos, cada 50 minutos, y tener un descanso en el medio. O sea, no hacer jornadas largas porque no es lo mismo que presencial. Necesitamos más descanso. Y por esto Sea el que comentás descanso por el de movimiento visual, también, ¿no? También por el claro, movimiento. visual, auditivo, estirarme, ir, tomar agua, ¿no? La hidratación es fundamental. Sí, Sí, hago también, caso, ¿sí? Muy siempre. bien, muy bien. Muy bien, de 2 a 3 litros de agua por día, ¿sí? Bien, No solo ayuda a la lubricación de las cuerdas vocales, ¿sí? Cuando estamos usando las cuerdas vocales, todo el tiempo estamos generando una vibración en la mucosa y esa mucosa necesita hidratación, ¿sí? tal cual. Y por otro lado, también ayuda a no hacer tanta presión subglótica, digamos, presión de aire para que la voz salga, ¿sí? Si tenemos una buena Bien, hidratación. Entonces, eso bien. es fundamental para todo, ¿no? No solo para la voz, sino para la piel, para la digestión, ¿no? No, sí, tal cual, tal Estar cual. bien hidratados. Ahí hay una Perfecto. pregunta. Sí, hay A una ver. pregunta. ¿Querés que te la lea? Mira, Dale. dice, a mí me pasa que el uso de barbijo en las sesiones me cuesta un montón y el cansancio de la voz es mucho al final del día. ¿Qué pautas puedo aplicar para que el esfuerzo vocal no sea tanto? Bueno, primero lo que comentaba antes de hacer un calentamiento previo. O sea, tenemos que estar mucho más atentas al calentamiento, al uso de la voz. Entonces, hacer unas vibraciones, unas vocalizaciones, concientizar un poco la respiración, flexibilizar la columna, ¿no? Activar, sabemos que los músculos de la espalda son músculos respiratorios, ¿no? Entonces, aparte del diafragma. Entonces, es fundamental que la columna esté estirada, elongada, toda la musculatura posterior. Entonces, hacer algún movimiento de eso junto con algunas vocalizaciones para poder ingresar a una sesión un poco más cómoda con la voz. Y sabemos que el uso del barbijo nos obliga a tener más pausas en las frases, ¿sí? Al hablar más pausado, por otro lado. Si no Bien, podemos hablar a un ritmo, si estamos acostumbrados a hablar a un ritmo acelerado, con el barbijo no lo vas a poder sostener porque te vas a agitar. Entonces, claro, se puede, pero el tema es que hay que modificar todo el patrón fonatorio que nosotros tenemos o estamos acostumbradas en el habla normal, ¿no? claro. Sí, es todo un Entonces, cambio. claro. Pero bueno, desde lo positivo es, si yo estoy en una sesión con barbijo, lo que fomenta también es la apertura del tracto vocal, digamos, del espacio que tengo posterior de la boca. Esto que comentaba recién de la lengua, ¿no? La lengua es fundamental no solo para la masticación, para la deglución, sino también para la articulación. Y cuando la lengua está ascendida, digamos, cuando hago mucha fuerza y la laringe está alta y la lengua sube, hace que también el paso de aire se dificulte, ¿sí? Y eso me genera como poca entrada de aire. Ahora, si yo Claro, con el barbijo, ¿no? Imaginemos que tengo el barbijo acá, bien, hago una respiración donde fomento la apertura posterior, como la del bostezo, ¿no? bien, Genero una apertura en esa zona, un descenso de la laringe, una respiración más baja, ¿sí? Entonces una conciencia posterior, que eso es lo que yo veo positivo en relación al barbijo. bien, Obviamente, insisto que no se va a poder hablar al mismo ritmo. O sea, nos está alterando esto todos los parámetros del sonido, ¿no? La tal cual. velocidad, el ritmo, la intensidad, el tono, ¿sí? Como tratar de buscar un tono adecuado, normal y hacia arriba, más que descendido, ¿sí? Bien. Acá una Sí, preguntan.
¿Por qué las inflexiones de la voz hacen mal? En realidad, creo que lo habías No, respondido, pero no tiene, contalo de nuevo. no, las inflexiones de la voz no hacen mal. No, Ujú, justamente es natural al movimiento del cuerpo, al movimiento de la entonación, es natural. De hecho, si yo hablo monótono, habla de un tal cual. cansancio vocal. En general, cuando la voz está cansada, como que se agrava, se pone monótona y hasta a veces aparece lo que se llama el frito vocal, ¿no? Que es como un registro más grave de lo normal, que es el síntoma en general de la voz cansada, ¿no? El frito es como esa Claro, zona más claro. baja de la voz, que a veces al final de frase aparece. Y eso es síntoma de la voz cansada. Pero Bien, no, al contrario, las inflexiones colaboran con una voz más cómoda. bien, bárbaro. Acá una colega nos Bien, Ceci. pregunta, a ver, el barbijo anula la lectura labial y uno cree que no le entienden y habla más fuerte. Claro, bueno, ahí abrir las vocales, lo que decía, ¿no? Como la misma frase, la podés trabajar como estimulando un poco la apertura de las vocales, ¿no? Buscando eso bueno, incorporarlo al juego también, ¿no? Tal cual. Igual hay Digo, ahora ¿qué unos digo? ¿No? barbijos, hay unos barbijos que se ve Transparentes. la boca, Sí, ¿no? sí, o si no, las otras, las que son las máscaras, las mascarillas, ¿no? Que son Claro, transparentes, que también te ven la boca. claro, eso sería lo ideal, mucho más. A ver, ¿Es mejor es me- respirar por nariz? Sí, el tema es que, claro, o sea, cuando vos respirás por nariz es lo ideal, ¿no? Porque humidifica, porque calienta, porque purifica el aire. El tema es que cuando estamos hablando constantemente, ingresa por la boca. Obviamente que utilizando el barbijo tenemos la posibilidad de hablar más pausado y respirar siempre por nariz, pero, pero en caso bien, de que se pueda, sí, y en caso de que, bueno, que tengamos que tener un ritmo de habla, por ejemplo, con los chicos, que es como que tenés que tener ahí la atención constante, bueno, vas a hablar por la boca. Sí, bien. después haces un descanso, lo que se llama un enfriamiento vocal, en donde vas a respirar por nariz y vas a hacer algunos ejercicios vocales que te lleven a tu tono, a tu intensidad normal, ¿no? Porque a veces uno cuando habla se queda como muy Sí, arriba, muy tal vez, arriba. después de Sí, sí, sí. claro, entonces es Después, como cuando uno canta, ¿no? Cuando salís a claro, escena o cuando, ¿no? Que quedás muy sí, arriba, muy excitado, entonces tenés que bajar la intensidad, bajar el tono a tu tono normal, ¿no? Entonces, como que se equilibra la energía. Eso sería perfecto, como un enfriamiento y hay ejercicios para enfriamiento también. bárbaro. El tema de la actividad física, bueno, es un temón, ¿no? Que por ahí ahora no dejamos de hacer un montón de actividad física que no estamos realizando, y eso también, cómo impactan los movimientos, cómo impactan el cuerpo, en la flexibilidad. Tal A cual, ver, hay tal cual. una, Yo siempre recomiendo lo que es todas las actividades que sean de elongación, ¿no? Que te estimule toda la musculatura posterior, porque eso colabora un montón en la respiración, en el eje, en la postura, ¿no? Y en el estado general de la persona. En cuanto se empieza a cortar la musculatura posterior, ya empiezo a tener problemas respiratorios, de esfuerzo vocal. mm, Yo bien, canto y me cuesta pasar de pasar a cantar con cantar. la garganta a cantar con el diafragma. A ver cómo como el apoyo, o sea, como el Claro, sostén bajo. Sí, bien, bueno, esto que comentaba antes, ¿no? Todo lo que es la cadena muscular, que, o sea, empieza desde la lengua, y yo digo que la lengua es el último pilar del esquema corporal, ¿no? Porque cuando la lengua está mal posicionada, sí, toda la postura se va a modificar, ¿no? Entonces, la lengua, lo recomendable es que cuando no hablamos ni comemos, la punta esté arriba, ¿no? En las rugas bien, palatinas detrás de los dientes. Eso lo que ujú, permite es que la base, la lengua, que es esta que tenemos acá, esté descendida. Eso es fundamental. Y eso lo que va a ayudar también es a mantener un eje postural. Porque claro, fíjense que si la lengua no está arriba, me va a llevar a esta postura automáticamente, ¿no? bien, Toda la columna va a hacer esto. Y entonces ahí ya no mm, tengo sostén. Por más que yo quiera llevar el aire abajo, hacer una costo diafragmática, no voy a poder y voy a compensar con los músculos del cuello porque justamente la postura está alterada, ¿no? Entonces, con todo eso tiene que ver la función de la lengua, el sostén de aire y bien. el eje postural, ¿no? Pau, y vos hablabas al principio del tema emocional. ¿Cómo impacta Mm, en nuestra voz todas las emociones, todo esto
del aislamiento, de no ver a nuestras personas queridas, de la incertidumbre, de no saber qué va a pasar, de lo laboral, de nada, miedo de enfermarnos, cosas que van pasando por nuestra cabeza y que también impactan, nada, es un Sí, temón, creo que es algo sí. que sí o sí, nuestro, bueno, si querés vos contanos cómo esto es un Bueno, órgano sumamente emocional, o sea, la laringe totalmente. La pasa, por laringe es acá donde pasa todo. convergen todas las emociones, ¿no? Entonces, bueno, conecta el cuello, conecta la cabeza con el corazón y con todas las emociones. Y a Mm, veces, muchas veces aparecen disfonías que tal vez no registramos que nos está pasando algo emocional o no creemos que nos pasa algo y tiene que sí, ver con un síntoma emocional. En general, sucede así, ¿no? mm, Entonces, la voz va fluctuando de acuerdo a las emociones, ¿no? Cuando a veces vos hablas con alguien por teléfono, un audio, claro, o lo que sea, y decís, uy, ¿qué te pasa? ¿Que estás triste o no? Ah, bueno, no sé. Es como claro, todo se escucha, ¿no? Nosotros estamos, con la voz estamos desnudos al mundo tal porque es cual. como que es súper transparente. Entonces, Bien. si estás bien se nota, si está mal también, ¿no? Entonces, eso Ujú, se tiene que ir trabajando paralelo al trabajo vocal, ¿no? Entonces, cuando claro, hacemos una terapia, sí, podemos trabajar, vocalizar, ejercicios, la postura, pero si no estamos trabajando eso, no estamos yendo al nudo del claro, problema, ¿no? claro. Entonces, Esto, poder concientizar lo que nos está pasando, poder sacar lo que nos pasa, sea con la voz, sea escribirlo y leerlo luego, mm, expresárselo a alguien, o mismo, nada, escribir lo que nos está pasando, dibujarlo. Yo recomiendo mm, de algún sí, tipo de arte, pero sacarlo, cantar, ¿no? ¿Qué me mm, está pasando? Porque estamos atravesados todos y todas por esto, sí, ¿no? Entonces, tal cual. emocionalmente estamos todos muy sensibles y fluctúa mucho, ¿no? Mismo en un día, ¿no? No sé Sí, si te sí, pasa, no, pero estás bien sí, y al rato sí, tal bajón, cual. y ni hablar si escuchás las noticias, y bueno, nada, estamos como Sí, viviendo el aquí y ahora, y, y bueno, y sí, eso lo sí, tenemos que mover desde el cuerpo también, porque si no se vuelven síntomas, ¿no? tal Entonces, cual. algo que puede ser un esfuerzo, una disfonía leve, bueno, si no la concientizo y si no la exteriorizo de algún modo, bueno, después puedo empezar a compensar haciendo fuerza. Y cada vez más Claro. fuerza, bueno, genera patología, ¿no? Y Ujú, patologías funcionales relacionadas a la voz, a la digestión, ujú. ¿no? Y a todo lo que influye en relación a la voz. Bien, perfecto. Bueno, a ver si hay alguna pregunta. Si no, empiezo, te pregunto yo, Pau. Dale, Contanos un sí. poco cómo es esto que nos contabas recién de cómo el aparato digestivo, cómo tiene, qué relación tiene la voz con todas las cuestiones gastrointestinales, el aparato digestivo, la alimentación, que es un tema que por ahí en la Facu no vimos tanto, que es relativamente nuevo, y me gustaría que nada, nos cuentes un poquito más de la importancia. O sea, nosotros, nos hablaban simplemente de reflujo, pero quedaba ahí, pero vos tenés una mirada un poquito más amplia de esto y nada, porque bueno, siempre Sí, charlamos estas bueno, cosas. claro, por un lado esto que te comentaba en relación a cómo comemos, ¿no? Ujú, Bueno, ¿qué estímulos estamos teniendo al momento de comer, al momento de almorzar, por ejemplo, almuerzo y bueno, estoy mirando televisión, estoy mirando el celular, apago el celular, charlo con mi familia, estoy sola, o sea, ¿qué es lo que estoy haciendo cuando como? ¿Cuánto tiempo le dedico? sí, Y cómo mastico, ¿no? Estamos acostumbrados a masticar rápido y tragar. Entonces, como tal no cual. somos conscientes, es así como la respiración, como la postura, no somos conscientes, lo hacemos naturalmente. Yo a veces lo relaciono con caminar. ¿Estás pensando si das un paso, si das... No, no lo estás pensando, lo haces natural. Bueno, lo mismo pasa con la deglución porque estamos relacionados con un montón de estímulos mientras comemos. Cuando Tal tiene que cual. ser algo súper consciente y tranquilo, en donde tenemos que masticar muchas veces lo que nos metemos a la boca, ¿no? Mm, Mínimo 30 veces masticar, ¿no? Para sí, triturar y para que después la digestión sea un poco más fácil, ¿no? tal Eh, cual. por Sí. otro lado, influye también lo que te decía, el movimiento de la lengua, ¿no? Cuando nosotros masticamos, la lengua se tiene que mover dentro de la boca, hacia un lado, hacia el otro, formar el bolo, elevarse y Ujú, después fomentar la deglución. Ahora, en la mayoría, te diría, de la gente y en la mayoría de las personas que presentan alguna disfonía, eso no sucede, ¿no? La mm, lengua va atrás y adelante, lo que se llama deglución disfuncional, ujú, ¿no? Entonces, una lengua que está tan pasiva, ¿sí? ujú, Hace que vayamos tragando como podemos, ¿no? Que vayan pasando capaz
pedacitos muy grandes, y Sí. eso altera la digestión y afecta no con inflamación de los intestinos, flatulencias, acidez, reflujo. Entonces, cuando hablamos de reflujo, también Sí. tiene que ver con, bueno, esto, en el momento en que yo como, las emociones que estoy teniendo en el momento de comer, ¿no? Y por otro lado, bueno, lo que consumo, que el reflujo se activa, digamos, con el alcohol, los chocolates, los fritos, las carnes, el abuso de las harinas, ¿no? Que hace que estimule el reflujo. Cuando hablamos de reflujo, ¿qué es reflujo? Es el ácido que sube desde el estómago hacia a veces las vías respiratorias, llega a la zona faríngea e inflama las cuerdas vocales, los pliegues vocales, ¿sí? Bien. Entonces, eso genera una irritación constante y genera disfonía. Hay una diferencia entre el reflujo gastroesofágico y el reflujo faringolaringio, ¿sí? El faringolaringio es este que llega hacia los pliegues vocales. Entonces, Bien. muchas veces, muchos pacientes dicen, no, pero yo no tengo acidez, no presento acidez, no siento el fuego en el estómago, no siento, pero hay disfonía. Y Tal muchas cual. veces el síntoma del reflujo es la Es la disfonía y disfonía. nada más. Y Mm, las características es que me levanto con la garganta seca, claro. con el carraspeo, ese moquito constante, no, pero yo siempre lo tengo. Bueno, pero Sí. Pero tiene no, que no, ver no. con el reflujo. Claro, claro, El tema es que las claro. personas lo van como Nos vamos incorporando y acostumbrando. automatizando. Es como que te Claro, vas acostumbrando y vas como siguiendo como un ritmo y un modo de utilizar la voz que a la larga daña. O sea, claro. ese es el tema. La secreción faríngea también, ¿no? Como son características que te hablan, o sea, una disfonía con estas características y te habla de reflujo. Tal vez es más silente porque, bueno, no lo percibimos, pero Claro, sí, si está presente la disfonía, existe, ¿no? Entonces, eh, ahí afecta esto que te decía, cómo comemos y lo que comemos, ¿sí? mm, En función de la voz. Entonces ahí se va a trabajar paralelamente las dos cosas, la alimentación y la función vocal. ¿Por qué? Porque al tener disfonía voy a ir modificando, ¿no? Uno inconscientemente lo que hace es, al no escucharse, generar más fuerza. Y al generar más claro, fuerza, genera más disfonía y es un círculo vicioso, ¿no? claro. Que tal vez empezó por un poco de reflujo, pero después me generó una patología vocal relacionada a el mal uso y el abuso de la voz, ¿sí? Que puede llegar a traer nódulos o alguna otra Perfecto. patología, ¿sí? Entonces, como que esas dos cosas, el cambio de la alimentación es súper importante, que seamos conscientes de lo que comemos, qué comemos, cómo lo comemos, ¿no? Cómo lo cocinamos. Ahora, digo, teniendo en cuenta esto de la cuarentena y que estamos un poco más en casa, está Sí, bueno todo lo que se está dando de cocinar un poco más saludable, ¿no? sí, El tal abuso cual. el abuso de las harinas, de los Sí, intentar azúcares, ¿no? aprovechar el tiempo que estamos acá para hacer un cambio en eso, ¿no? O sea, aprovecharlo. Quizás al Totalmente. principio como que era la novedad de que todo el mundo iba a comprar alcohol o hacer tortas, hacer cosas, era así. Pero bueno, va pasando el tiempo y nos damos cuenta de que nada, de que esto realmente es importante empezar a cuidarnos y tratar de generar hábitos. O sea, podemos empezar a aprovechar Claro. este tiempo y generar hábitos positivos. Y más Eh, saludables y en concordancia con la tierra, con la naturaleza y con todo lo Tal que nos cual. está pasando, que es consecuencia de Sí, eso también, ¿no? sí, Eh, escuchar esto, ¿no? O sea, claro, tomarlo, digo, de algo ver, tenemos que aprender. sí, no, ni hablar. Acá hay unas preguntas, si querés ver. Sí. Maxi, creo que lo habíamos leído. Ile, bravo chicas, hola Ile. Maxi, hola, ¿qué ejercicios debo hacer al despertarme? Ya que me cuesta hablar al despertar. Bueno, a la mañana es normal que la voz esté un poco más agravada, ¿no? Pero se pueden hacer, depende también del funcionamiento de cada persona. Si uno tiende a hacer Claro, más fuerza, vamos claro, a tratar tratar de relajar, de abrir esto, lo que llamamos el tracto vocal, disponer de toda esa zona para poder descender la lengua, como vocales, como algo relajado en relación a la función vocal. Si hay mucha mucosidad, tal vez alguna vibrante, llamamos vibrantes a la R, a la vibración de labios, como esos ejercicios se utilizan para calentar la voz, siempre como bien, extendiendo, ¿no? Desde glissando, como hacia el agudo y volver. Siempre que se calienta la voz, lo ideal es hacerlo a una intensidad baja, ¿sí?
porque lo que queremos es elongar la musculatura, disponer de la musculatura para poder utilizar la voz luego. Y cuando hablamos de calentar la voz no es solo para cantantes, sino para todo el que utiliza la voz como medio de trabajo, ¿no? Hoy estamos usando la voz muchas horas al día. Bien. A ver, Pau, bueno, no sé si le contesté, pero eso. Sí. Perfecto. Rocío. Yo no paro de hablar, perdón. No, es que está súper interesante. Yo no te interrumpo porque nada, me encanta lo que nos estás contando. A ver, cuando fui a la Fono tenía unos 9 años por el tema de la famosa R, y una de las actividades era ser más consciente de la forma de masticar, claro. Es para todo, ¿no? La masticación. Entonces siempre, sí, y yo lo trabajo mucho con los actores y sobre todo en los ingresos, en donde ya ves una lengua que sobresale los dientes, ya habla de una lengua que está muy pasiva, ¿no? Que tiene poca movilidad. Porque, por lo menos en el castellano rioplatense, todos los fonemas son de los dientes hacia adentro. Entonces yo digo D, T, me cuesta la R, seguramente voy a tener mucha dificultad más atrás, ¿no? Entonces, bueno, hay que empezar a trabajar eso, ¿no? Activar, y en ese caso sí las vibrantes pueden venir bien para darle un poquito más de fuerza a la punta de la lengua. Obviamente siempre hay que consultar y si tienen algún síntoma, ¿no? Porque estamos hablando de generalidades. Por supuesto, tal cual. Digo, ese chico que preguntó lo de la mañana, bueno, hay que ver, porque si todas las mañanas le sucede que tiene la voz así, puede ser por reflujo, puede ser lo que hablamos antes, puede ser por un montón de cosas que también hay que ver. Y cuánto se sostiene, ¿no? Siempre se dice que si una disfonía persiste más de 15 días, hay que consultar al otorrino o otorrina para poder revisar las cuerdas vocales. En este momento hay algunos laringólogos y laringólogas que están atendiendo, y bueno, tener en cuenta eso, y hacer evaluación fonoaudiológica, claro. Bien, Pau, te hago una pregunta. Sí. ¿Hay consecuencias, ya hay casos de personas que han tenido COVID y ha impactado en algún punto en la laringe, o qué tipo de secuelas están habiendo? O sea, ¿se sabe algo de eso? Todavía no hay tantos estudios. Sí, las secuelas es mucha inflamación, bueno, un descenso en el rango vocal, ¿no? Llamamos el rango vocal, la voz cómoda, bueno, está un poco más descendida, o sea, la voz queda más agravada por la inflamación que queda en las cuerdas vocales, ¿no? Y los que estuvieron intubados muchas veces trae como consecuencia granulomas, ¿no? Entonces, bueno, sí, hay disfonías como consecuencia del COVID. Hay que tratar de todo lo que sea relajar, ejercitar y bueno, y realizar tratamiento fonoaudiológico específico, posterior a, claro, sí. Claro. Y tratar mientras también, ¿no? Como que se dan ejercicios de relajar toda la zona posterior, como también la zona posterior de la espalda, ¿no? Ejercicios donde favorezca la respiración posterior, baja, de diafragmática, costo diafragmática, ¿no? Y buscar el descenso de lengua, relajar. Sí. ¿Qué recomendás, Pau, de actividades para poder trabajar todo lo que tiene que ver con la relajación, con la conciencia del propio cuerpo? Por ejemplo, a los actores, a las personas con quien vos trabajás. O sea, ¿qué es lo que vos sugerís como para poder, digamos, estar en armonía con nuestra voz y con nuestro cuerpo? Y actividades como que tengan en cuenta el cuerpo, la respiración, como el yoga, como pilates, donde trabajan un montón el centro y la acción del centro y la elongación posterior, como el método Feldenkrais, Eutonía, Alexander, ¿no? Que son métodos donde trabajan lo funcional de la voz, ¿no? De buscar la voz y el cuerpo, ¿no? Claramente. Donde buscar la armonía de todo el eje corporal. Entonces, en relación a eso, ya la respiración y la voz se acomoda de una manera que es muy funcional y natural. Pensemos que la voz es algo natural de nosotros, ¿no? Entonces, si nosotros estamos haciendo fuerza para hablar, un esfuerzo al hablar, es porque hay algo que está raro en el cuerpo, ¿no? Que no es cómodo, no es algo que digamos, exacto, no debería ser así. Y muchas veces no tiene directamente que ver con la voz, ¿no? Tiene que ver con otras cuestiones del cuerpo que hacen que funcione. Digo, muchas veces hay mucho esfuerzo en la zona alta, ¿no? Porque yo hago fuerza desde el cuello, pero si ves la cadera, por ejemplo, bueno, está trabada o está retenida, ¿no? Entonces, bueno, tal vez empezamos a trabajar desde la cadera, desde el movimiento, ¿no? De la columna en relación a la cadera y los apoyos. Pensemos que el cuerpo, si no tiene base,
se va a tener que sostener de algún lado y bueno, y muchas veces se sostiene desde acá, que no es la función Claro, natural, ¿no? claro, Entonces, cuando damos base, como un árbol, ¿no? claro, Un árbol con buenas raíces, bueno, las tal ramas cual. pueden moverse y están súper cómodas. Ahí me voy Y a nosotros nos acomodando, ¿eh? pasa lo mismo. Muy Voy bien. viste, estoy aprendiendo, Pau. Yo Nada. voy cambiando también los apoyos. Voy Ahora cambié cambiando, los voy pies. cambiando. Sí, 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 Ahora estoy como en cuclilla. tengo los pies Eh, arriba, todo lo que me dijiste lo estoy haciendo. Tengo el agüita, buenísimo. que no lo dijiste, pero bueno, nada. Sí, lo dijiste al agua. Sí, 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 lo dije en algún sí momento, que lo dije tantas dijiste. cosas. Sí, lo dijiste. No, y también encontrar, por ejemplo, a mí yoga nunca me gustó. Como que, no sé, también encontrar lo Bueno, que a uno nos guste, ¿no? Y como uno se sienta claro, cómodo. tal Y cual. como esto que comentabas, de que los ejercicios tienen que ser de acuerdo a cada persona. O sea, no hay, digamos, un tip, porque sería muy fácil decir, bueno, haces esto y vas a estar bárbara, listo, con esto vas Claro, a... Como que tiene que ser ajustado a cada persona y a cada, o sea, a cada laringe, tiene mucho que ver también con la personalidad, porque la voz tiene que ver con eso también. O sea, tal como que nuestra cual. voz ¿Cómo? es un reflejo de lo que somos. O sea, Tal cual. Somos nuestra voz. Entonces, por ejemplo, a los nenes chiquitos cuando tienen disfonía, ¿cómo le vas a decir que no grite? Un nene que es, o sea, en general las disfonías son sí, de sí, nenes más líderes o más activos, o más, ¿no? Tienen sí, como una sí, relación con la personalidad. Entonces, bueno, muchísimo. hay que enseñarle cómo gritar, porque no es que no se puede gritar, sino cómo. Bueno, a ver, y Quédate cuando vas por ese calladito. lado, es horrible, claro. No, 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 Pobre no. pibe. O sea, Pobre, después va a tener buena voz, pero pobre chico, va a o sea, quedar re mal. claro, claro. Claro. Y lo mismo pasa cuando cantan, ¿viste? Vienen muchos adultos Mm, con esto, ¿viste? No, porque yo canto mal, porque yo no sé cantar. Y capaz de chico en un coro le dijeron, no, flaco, no. Y esto te mm, queda marcado. Entonces, sí, bueno, no, pará, todo el mundo puede cantar, es un canal de expresión súper lindo, ¿no? sí, En donde yo siempre termino cantando, o sea, en general, cuando avanzamos en el tratamiento y ya la voz está bien, cantamos. Y es aparte un sí, entrenamiento súper copado para la coordinación del aire, el sostén, tal cual. y te modifica la vida, te Sí, alegra la vida, te alegra. tal cual. Sí. Y a la persona que tiene eso grabado de cuando era chico, que le dijeron que no cantaba bien o Mm. que su voz era fea, entre Ay, comillas, sí. porque ¿qué es una voz fea? No, La tremendo. satisfacción que siente y la emoción que siente al escucharse poder cantar es único. Sí, O sí, sea, sí, eso es maravilloso y es lo lindo de la terapia, bueno, sí, que nada, que yo amo, me encanta, sí. porque poder sacar lo mejor de cada persona, ¿no? Cuando aparece un Pau, síntoma, sí, 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 yo no, no no, no te te... interrumpa, no. No, 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 digo, nada, contá, cuando contá, aparece contá. un síntoma, Sí, siempre hay algo que está haciendo ruido en su ser, ¿no? Digo, en general. Entonces, como destrabar toda esa trama, ¿no? Que lo hizo llegar a la disfonía y que tal vez viene por ese problema y sacó un montón de cosas de su vida que hace que sí, eso se sane y se cure y que después la voz como consecuencia está mejor, bueno, es bárbaro, porque sí, vamos al kit de la cuestión, digamos, al fondo del sí, problema. sí, sí. No, Perdón, yo nada, te yo interrumpí. quería contarles a todos que, bueno, que Pau, además de ser especialista en técnica vocal y, bueno, ya la están escuchando todo lo que ella sabe y ama, el área vocal, ella es cantante. Y quería que nos cuentes cómo surgió el disco, ¿sí? Como que nos Ah, cuentes un poco, porque nada, me parece súper lindo, yo ya conozco tu camino y todo tu sueño que fue sacar ese disco, y cómo te impactó en tu profesión, o sea, cómo, digamos, eh, cómo eso, digamos, lo llevaste también a tu profesión y bueno, se fue retroalimentando y nada, como tu experiencia del otro lado también, de ser fono y ser ay, cantante. sí, bueno, sí. Sí, fue todo un proceso, ¿no? Porque yo siempre he tomado clases desde chica, de canto, eh, y bueno, y después apenas me recibí, empecé a trabajar con actores, entonces siempre la formación fue en relación a la actuación y al canto y a la expresión de la voz, Sí, pero siempre en alumna o en docente, pero sí, nunca dar el paso a mostrarse, ¿no? Que fue todo un proceso también, de sí, mostrar lo que habíamos generado, nada, aparte del proceso de la voz y de encontrar la voz propia, ¿no? Yo canto sí, tangos y bueno, eso es todo un tema también, porque es como los tangos que me gustan, o que me gustaban para construir
ese proceso eran de los 30, de los años 30. Entonces las referencias eran voces muy antiguas, Sí, en donde tal vez la manera de hablar de la gente de esa época no es la actual, ¿no? Entonces, sí, cuando vos empezás a cantar, con la escucha que tenés, terminás muchas veces imitando. Entonces, la claro, búsqueda de la voz propia, bueno, ¿qué es lo que yo quiero transmitir? ¿Qué es lo que yo quiero cantar? Y a mí, ¿qué me provoca esa canción y estas canciones? Bueno, son sí, todo un proceso súper lindo y nada, y a su vez un proceso muy profundo de cómo llegar a esas canciones y poder interpretarlas, ¿no? Porque toda, sí, todo entrenamiento de la voz también tiene esto, ¿no? Esto que te decía de las emociones y lo que tiene de mi sello personal, de la voz tal propia. cual, Entonces tal eso es cual. el camino personal que es como que nunca un intérprete va a ser igual al otro, ¿no? Y en eso Claro, hace la diferencia. Y bueno, y claro. así llegué a poder mostrarlo. Al principio, bueno, me llevó años y bueno, una vez que lo había grabado, como que no lo había presentado, porque bueno, y ahora hay que mostrarlo. Y esto es un Sí, tema también, ¿no? Mostrar su producto, por decirlo de algún sí, modo, o su proceso, ¿no? Pero bueno, es parte del trabajo artístico sí, sí, y sí. profesional también, porque digo, esto También. también es como mostrarse, ¿no? Nosotras como profesionales, mostrarse en las redes, y eso es todo un proceso, ¿no? Sí, sí, sí. De personal, De claro, animarse de y animarse, de... de qué mostrar, de trabajar Sí, todo el sí, tiempo con su otra parte, ¿no? Que te juzga o que te dice, a ver, ¿qué vas a mostrar? ¿No? Todo el tiempo uno está sí, jugando sí, con eso y sí. creo que es parte del proceso de crecimiento de cada persona, Sí, sí. Ya después les ¿no? voy a subir, les voy a compartir el disco de Pau, que es espectacular. Acá en casa se saben Ay, todas no las puedo ser. canciones. Acá hay más Genial. preguntas. Se las saben todas. Y nada. Sí, 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 somos fanáticos. A ver, vamos a ver, seguir con las Tierra se llama el preguntas. disco y está en Spotify, lo pueden buscar. Sí, no, yo se los voy a subir ahora. Dale. A ver, eh, ¿Sabes me que perdí nunca en las fijé lo que... preguntas. Nunca fijé Rocío, igual mi problema se soluciona con cirugía, pero no leí lo anterior, lo de Rocío. A ver, qué cosa? acá puso, Rocío dice, cuando fui a fondo tenía 9 años, por el tema de la R, eso ya lo leí, pero Sí. continuó y Ay, ¿qué pasó? dijo, igual mi problema se soluciona con cirugía porque tengo frenillo corto, literal no puedo sacar la Ah, lengua de la boca. Sin embargo, el único problema que tuve fue la pronunciación de la R, nada más. Ajá, claro. Pero bueno, igualmente con la cirugía de frenillo después tenés que seguir hacer elongando. tratamiento. Sí. Claro, A porque ver, la Pau, lengua se acostumbra a un tipo de movimiento. bien, acá Luli nos dice, Pau, ¿podés mostrar algunos ejercicios para hacer antes de empezar a atender a los pacientes? Gracias. Dale. Ah, Buenísimo. bueno. Tenemos que Bueno, practicar. Y acá preguntan de bueno, nuevo, mira, Kiwi dice, hola, ¿qué ejercicios específicos recomendás para hacer entre las videollamadas de pacientes? Hay días que atiendo muchas horas seguidas y aunque tome agua, llego al final del día con la voz muy cansada. Bien, perfecto. Ya van dos que piden ejercicios muy claros, interesantes, tener una mirada holística del paciente, hermosa concepción y mirada integral del ser. exacto. Mamifona, hola ambas. Buenísimo. Bueno, Pau, Buenísimo. ¿tenés Bueno, algunos como... una elongación de la columna, o sea, estirar. Dale, ya tengo los de Ile. Los ejercicios. No, elongar la columna, o sea, primero pararse y moverse, ¿no? Bien. Exacto, claro. Y bueno, se los muestro desde acá, si quieren, Dale. ¿no? Como buscar elongar los brazos, ¿no? Estirar, buscar elongar toda la zona. A ver, espérame Me voy que a me quedar acá, alejo. me voy a quedar acá elongando, Pau, porque acá Claro, con... a ver, para que se me cae el coso. Ahí va. Estirar, se los muestro de costado. Dale, ahí te vemos. Estirar tratando de no sacar la cola hacia afuera, ¿sí? Bien. Sino buscar esto. Entonces, cuando nosotros estiramos esta zona, ¿sí? Habilitamos el movimiento de los omóplatos que a su vez activan las costillas, ¿no? Entonces, todo lo que es esto, subir los brazos, moverlos ahí, moverlos por los costados, no tengo mucho Bien, espacio por el cable, pero bien. ahí, ¿sí? Y ahí activar el la U está buenísima porque lo que favorece es mayor espacio posterior en la boca, activa, ¿sí? Que baje la mandíbula, que baje la lengua, elonga el tracto vocal, ¿sí? Bien. Entonces hacer jueguitos
glissando, ¿no? Como Bien. ¿Sí? Subida y bajada. Recuerden la Bien. intensidad baja, ¿sí? Bien. Vibrantes de labios si le salen. Eso, ¿sí? Y siempre combinado con algún movimiento. Puedo ponerme a rebotar, ¿sí? Y sacudir un poco los brazos ahí, Bien. ¿sí? Paradas, ¿no? ¿Sí? Como ese tipo de movimientos que ayuden a bajar el peso hacia la base, hacia los pies si estoy parada, y hacia los Bien. isquiones si estoy sentada, ¿no? Y ¿Se si no, pueden si estoy incorporar, entre llamada y Pau? llamada, Sí, suelto todo. Como bien. bajo la cabeza y vértebra a Sí. vértebra la columna, suelto. Ahí yo puse videitos en mi Instagram, tengo videitos de movimientos Bárbaro. corporales que pueden ir sacando. ¿Sí? Buenísimo. Siempre Y estos probando y chequeando cómo lo van percibiendo, ¿no? La idea y el objetivo es preparar y disponer la voz y el cuerpo para la emisión, y seguramente a medida que van sonando, toda la mucosa se va moviendo, ¿sí? Van a sentir algunos moquitos que suben, que bajan. Eso es normal. La idea es que no carraspeen, que no tosan, ¿sí? Porque eso genera más irritación. Bien, ¿Sí? Cuando yo hago perfecto. ¿sí? Si yo no Bien, hice nada, bárbaro. recién me levanté, bueno, voy a empezar a mover eso. Los bostezos, por ejemplo, ayudan a descender la lengua, ¿no? Como, pero siempre me voy a fijar que la lengua esté estirada, o sea, que la lengua no se vaya hacia atrás, ¿sí? Eso es Bien. síntoma de tensión. Yo lo que hago, Pau, a veces, no Bueno, sé si está sí, bien o no, pero a veces cuando estoy muy cansada y por ahí tengo 3 pacientitos seguidos, me pongo a bailar y meto una canción en sí, el medio. Meto una sí, canción ahí, bailo, qué sé yo, y como que relajo un poco. Estar sentada, sí, soltar la estar cadera y sentada. mover, sí. Eso como que, por favor, decinos tu Instagram, @fonarbim. Fonar.bim, sí, no pude anclarlo, no sé cómo se, Ah, no sé, sí, eh, soy un queso. sí. No, no, yo una Bueno, sola no vez lo importa. pude hacer, pero tardé un ratito. Otra Pero, cosa también es que, de apoyo, perdón, yo por ejemplo para también atender, la pelota, la grandota, ah, ¿sí? sí, Me sirve también y a veces estoy así rebotando porque me bien, ayuda a concientizar más los isquiones. O si no, algún almohadón, o sea, que los isquiones me queden altos, ¿sí? Desde sí, ahí balanceo un poco y suelto la base, insisto, con el suelo pélvico, que influye un montón en la voz, mm, ¿sí? bien, perfecto. Contar un poquito a la gente quizás que no es fono, qué es un poquito del tema este de los isquiones, cómo sentarnos con los isquiones, ¿Verdad que porque por ahí es algo que quizás voy a tenés tu estrenar a amigo mi nuevo ahí. amigo? Ay, tenés el amigo. ¿Tiene nombre ya o no? No, ahora le ¿Todavía estamos por no? poner el nombre. No, Ah, ok, ahora le tenemos que ok. votar. Bueno, es Ah, así. por acá ya votaron, ¿eh? Acá el muchacho. A O ver, muchacha, no sé, no sabemos. hay que ver, no Bueno, sabemos. acá tenemos la columna, vieron lo que les dije al comienzo, ¿no? Que la cabeza, tiene una columna súper rectificada, pobrecito, porque no se Pobre. dobla, pero ¿Qué, bueno, qué le esto sería lo pasó? ideal. Lo Tuvo un ideal choque, no sé, algo le pasó. quedó recto, quedó recto. Pero bueno, entonces, esto sería lo ideal, ¿sí? Acá hay una curvatura que se da normalmente, este señor no la tiene, pero bueno. Entonces, cuando nos encontramos con la cadera, toda esta estructura es la cadera, ¿sí? Este es el sacro y este es el coxis, ¿sí? Esto lo ubican. Ujú, Estos huesitos que están acá son los isquiones, ¿sí? Que si nosotros nos sentamos, caen vertical, ¿sí? A la silla o al apoyo que tengamos, ¿no? Entonces la idea es que el peso vaya hacia ahí. ¿Qué pasa? Cuando la columna y la postura se modifica, muchas veces queda así o queda adelantado, ¿no? En mm, este caso no se mueve la cadera, pero ahí es la idea, ¿sí? bien, Entonces la cadera siempre tiene que estar como este señor o señora, ¿sí? Alineada, bien. neutra, ¿sí? Estas que están acá adelante son las crestas ilíacas, que nosotros las tocamos acá adelante, ¿sí? Y Ujú, que fíjense que toda esta estructura es parte de la cadera y se relaciona mucho, mucho con el cuello y con la articulación temporomandibular. ¿Cuál es la articulación temporomandibular? Ya que estamos, para que me lo siento acá, otro es temón, esta, que es otro temón de la cuarentena, ¿no? ¿sí? Todas las tensiones y las emociones, ¡tin!, van ahí, ¿sí? Mm, Entonces empiezo a apretar acá, los dientes,
muchas veces hacen ruido, ¿no? Lo que se llama el bruxismo, ¿sí? Mucha tensión, que también me trae como consecuencia, mucha tensión en base de lengua, cuello, cervicales, ¿sí? Entonces, eso se relaciona un montón con la cadera. Entonces, muchas veces podemos trabajarlo desde aflojar la cadera, por eso les decía que reboten, que hagan todo el movimiento donde puedas soltar la cadera, ¿sí? Para poder aliviar el cuello. Recuerden que el cuello no es que se tensiona porque yo quiero, sino que a veces es supervivencia porque la cadera está súper retenida. Y a veces es emocional, no sé, me pongo nerviosa y, ¿viste? Y cierro. O, me pongo contenta y también cierro. Entonces, ¿viste? Claro. Entonces me están apareciendo gente que se emociona y viste que es la típica que, nada, tiene que ver con la personalidad, con nada. Tal cual. Es muy difícil también a veces cambiarlo, ¿no? Porque es como modificar un montón de cosas, pero bueno, se puede igual. Bueno, vos que trabajás con... Digo, esto ponele, es como que si yo te hablara acá todo el tiempo. No hace falta, porque ¿viste? Entonces, bueno, a ver, ¿qué pasa si bajo los hombros? ¿No? Bueno, se suelta un montón la cadera y el suelo pélvico, ¿sí? Como relajar esa musculatura, ¿no? Bueno, entonces eso es súper importante. Y darle más peso, si yo estoy parada o parado, más peso a los pies, que están para eso, para recibir el peso del cuerpo, ¿no? Si no, aparecen todas las tensiones en la columna, o en la zona lumbar, van a sentir molestia, ¿sí? Lumbar y cuello siempre van de la mano, ¿no? Toda esta zona baja con la articulación, ¿sí? Bien, bueno, buenísimo que tenías el amigo para explicarnos, está buenísimo, bárbaro. Sí, es re lindo, estoy re contenta. Buenísimo. A ver si hay más está bárbaro. Es el chiche nuevo. A ver, a ver. A ver si hay más preguntas, si quieren hacer alguna pregunta. Recién había una docente. Somos una máquina perfecta, ¿qué dice? Somos una máquina perfecta, un tornillo flojo altera todo. Tal cual, sí. Sí, pensemos como es un esquema corporal, una cosa modifica todo el resto. Entonces, como, bueno, un tornillo flojo afecta todo, también que ajuste un tornillo alinea todo, ¿no? Entonces, pensemos lo positivo, porque si yo trabajo y relajo, por ejemplo, la base, ¿no? La cadera y suelto la cadera, van a sentir como enseguida empiezan a bostezar y a relajar esta zona, ¿sí? Pau, si tuvieses que somos un todo. Perdón que te interrumpo, parezco Mirta, pero no soy. Ay, pero no me hagas preguntas. No. Si tenés que decir, por ejemplo, nada, 3 cosas que por ahí vos notás, con estas 3 cosas o 2 cosas que decís, mira, si vos cambiás esto o intentás modificar estas pequeñas cosas, te va a ayudar por lo menos a empezar, o sea, pequeños cambios que hacen mucho. Por ejemplo, vos decís, bueno, no sé, desde lo que tiene que ver con la lengua, por ejemplo. Bien. O sea, ya tener la punta de la lengua arriba hace que la base haga pum, ¿sí? Como que baje y me conecta con los isquiones. ¿Sí? Entonces, lengua, isquiones. Bien. ¿Sí? Eso ya me ordena la columna. Bien. ¿No? Tener en cuenta el atrás. O sea, si yo apenas toco la parte de atrás de la espalda, ya enseguida voy a conectar con una respiración súper suave, ¿no? Posterior. Respiraciones suaves y no ruidosas. Ese es otro punto. Cuando nosotros hablamos de respirar, es como que siempre se piensa como hacia arriba, ¿no? Como, y con ruido, ¿no? Pero no, o sea, la respiración es suave y pensar, y eso se los tiro también, hacia atrás. Si yo pienso que la respiración va hacia atrás, automáticamente baja la lengua y todo lo que quiero lograr en toda la espalda, ¿sí? Entonces, respiraciones suaves, silenciosas y hacia atrás. Bien. Posición de la lengua alta de la punta. Bien. ¿Sí? Isquiones relajados y haciendo peso hacia abajo, descargando peso. Bien, perfecto. Bárbaro. Buena hidratación, buena alimentación y bueno, las emociones tratar de equilibrarlas y pedir ayuda. Si no, pedir ayuda. Pedir ayuda y encontrar, yo creo que también esto nos pasa a todas, encontrar pequeños momentos también de placer para uno, para sentirnos relajados, ¿no? Y de disfrute. Tal cual. De conectarnos con el disfrute de alguna manera para bajar tensiones y nada, en general, eso nos va a ayudar. Aprovechar las herramientas creativas que tenemos, hasta ponerte a dibujar algo si te gusta dibujar, ponerte a pintar,
a cocinar mismo, ¿no? La cocina es un arte. Pero no te cocines algo con mucha harina. No te cocines, claro. Nos quedan 27. Un choripán no, por favor. No, choripán no. Bueno, una vez por semana. Nos están quedando, mira, Un locro. 22 segundos, Pau. Se nos va a cortar. Bueno. Se nos va a cortar. Bueno, gracias, Pau. Mil gracias. Se me va a Bueno, cortar gracias y no puedo decir las a todos los gracias. que se conectaron. Gracias. Va a quedar grabado. Bueno, espero igual. que les sirva. ¿Sí? Dale. Así Y que les sirva a todos. Gracias, Pau, y gracias a Fanny. todos por escuchar. Queda grabado y ya voy a guardar todo, voy a poner el